Doña Viviana Blanco es vocera de esta comisión de COPROCOM, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Doña Viviana, gusto saludarla. ¿Cómo me le va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Una pregunta muy puntual para empezar. ¿Ustedes por qué existen y para defender a quién o cómo? Para explicar un poco a los oyentes. Sí, muchas gracias. Bueno, la Comisión para Promover la Competencia existe desde 1993. Somos una agencia de competencia de las más antiguas de la región. Sin embargo, por falta de presupuesto, la Comisión ha permanecido, digamos, en un tamaño pequeño de agencia, mientras que otras autoridades de competencia en el mundo han ido creciendo. Después de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, que se promulgó en 2019 y con la entrada del país a la OCDE, se le dotó a la Comisión de una serie de atribuciones adicionales, de mayores herramientas, de sanciones más fuertes y de un presupuesto que por ley debería de dotársele la autoridad de competencia para que pueda cumplir con todas estas obligaciones de la ley. Presupuesto que, valga la pena decir, no se le ha otorgado a la institución desde 2019. ¿Ese presupuesto de dónde? Pero bueno, básicamente la institución es una institución de larga data. Nosotros protegemos la competencia en los mercados, la eficiencia de los mercados, la eliminación de las barreras regulatorias o normativas o conductuales que pudieran existir en los mercados, y sancionamos las prácticas anticompetitivas que puedan llevar a cabo las empresas en los diferentes mercados en los que operan. Sí, dígame, Lorena. No, doña Viviana, quería pues preguntarle ya con respecto a esta parte específica de medicamentos. ¿Ustedes están de acuerdo en que en el país los precios de los medicamentos son muy caros y que se debe hacer algo? Sí, así es. Nosotros, de hecho, emitimos un estudio de mercado que salió publicado en enero de este año. Ese estudio llevó 11 meses de elaboración, lo realizaron un grupo de consultores expertos internacionales. El estudio arroja una serie de razones por las cuales los medicamentos son relativamente más caros en el país. Esto tiene que ver mucho con las características país. Costa Rica es un importador neto de medicamentos. Es un país relativamente pequeño en términos del volumen de compra, digamos, en términos de volúmenes, no somos tan grandes como otros países, somos precio aceptantes y además somos un país que está catalogado por el Banco Mundial y por otras organizaciones como un país de ingreso medio o alto. Eso hace que los laboratorios internacionales nos vendan a nosotros a un precio relativamente más alto también. O sea, entonces, hay una serie de razones que son por las características intrínsecas de Costa Rica que hace que nos vendan caro. Y además existen una serie de barreras regulatorias dentro del país que elevan los costos de la distribución de medicamentos, que también encarecen el proceso y encarecen el proceso de registro, lo hacen largo, puede llegar hasta 3 años de duración. Entonces, todo eso abona a que los precios de los medicamentos en el país sean relativamente más altos. Entonces, por la parte de las empresas, no habría nada que hacer, me imagino. Entonces, ya que nos ven como un país tal vez no tan rentable, ¿verdad? Por la otra parte del registro y demás que usted mencionaba, ¿habría algo que hacer para poder mejorar precios? Sí, claro que sí. De hecho, el estudio sugiere una serie de medidas para agilizar los procesos, para reducir tiempos, para homologar normativa, por ejemplo, con otros países de la región, para que se pudieran hacer, por ejemplo, ventanillas rápidas y que ciertos medicamentos no tuvieran que pasar por todo el proceso normal, sino que se pudiera hacer una especie de fast track o de aceptación o de autorización rápida para que el proceso pueda ser mucho más expedito. Y es que esto no se trata solo de nuevos medicamentos. O sea, si se quiere, por ejemplo, presentar una nueva versión del medicamento, no sé, una presentación diferente del mismo medicamento, de pastillas a cápsulas, a jarabe, igual hay que realizar el proceso y puede durar muchísimo tiempo. Entonces, pareciera que las normas están establecidas de una manera que es pues bastante engorrosa, y hay ciertos medicamentos que incluso ya han sido revisados por agencias internacionales
de países desarrollados que ya llevan una serie de análisis pues bastante rigurosos, pero aún así cuando llegan al país tienen que otra vez pasar todo el proceso para que puedan ser vendidos dentro del territorio nacional. Pero, ¿homologación no estaba ya pues posible acá en el país? Igualmente, lo que se determinó con el estudio es que el proceso lleva permisos que duran hasta 3 años y no se está permitiendo, por ejemplo, que si un producto es autorizado en Estados Unidos, en Alemania, en la Unión Europea, pudiera tener, digamos, un proceso de entrada más rápido. Tampoco hay homologación con los países de la región y eso encarece los costos. Entonces creo que hay que empezar por limpiar la casa primero antes de pues tratar de exigir, digamos, que a fuerza, a partir de una regulación de precios o de márgenes, los precios se reduzcan. Porque finalmente, y aquí voy un poco a los efectos que ha dicho Coprocon de esta regulación, o sea, no se trata de proteger empresas pequeñas ni grandes, nosotros protegemos el proceso de competencia. O sea, si ustedes obligan a vender a determinados márgenes y esos márgenes no están fijados de manera que la venta del producto sea rentable, simplemente el producto se va a dejar de abastecer en el mercado. Y el consumidor que necesita comprar determinado medicamento para un padecimiento que tiene, pues no lo va a poder conseguir, porque las empresas no van a perder. Claro. Entonces, simplemente el producto se va a dejar de vender, va a haber escasez, y la forma en la que fueron fijados los márgenes no reflejan las condiciones de competencia dentro del país, porque lo que se hizo fue tomar una muestra de países a nivel internacional, ver los márgenes de comercialización en esos países como una base de datos internacional, y luego, como Costa Rica no estaba dentro de esa base de datos, agarraron datos del Ministerio de Hacienda, calcularon los márgenes para Costa Rica y entonces hicieron la comparación. Pero para empezar, los datos que se utilizaron en ambos casos no son los mismos. Sí. La metodología no estamos seguros de que sea la misma porque de los informes del MEIC no se puede garantizar que se hayan utilizado exactamente los mismos procesos de tratamiento de los datos y demás. Y lo peor es que pues los márgenes en otros países están sujetos a las condiciones de regulación y a las condiciones de mercado de esos países. Claro. No es lo mismo la regulación en España, donde el paciente paga un pequeño copago por el precio de los medicamentos y el resto es subsidiado por el Estado, al sistema que tenemos nosotros, donde existe la Caja Costarricense de Seguro Social, que le presta cobertura a gran parte de la población, y en el sector privado pues se vende a los precios de mercado, ¿no? Entonces, el tratar de imponer márgenes externos en el país sin realizar un análisis de los costos y de las condiciones de competencia internas, ya de entrada te dice que los márgenes podrían no estar fijados de manera que sea adecuada y rentable para muchos de esos medicamentos. Claro, ahora... Y lo peor es que la regulación es para todos los medicamentos del país, de venta libre, restringidos, del sector privado, del sector institucional, sin importar el origen, la disponibilidad. O sea, regularon todo. Doña Viviana, le he puesto muchísimo cuidado para entender la parte técnica y la explicación, digamos, comillas, científica de toda esta explicación que usted está haciendo. Lo que pasa es que obviamente al ciudadano le puede caer mal, y yo no sé, la pregunta puntual es si era el camino que le quedaba a ustedes era una demanda contra el Estado, porque es que la sensación que le queda a la gente es que ustedes están defendiendo a las farmacéuticas o a las distribuidoras de medicamentos con los precios altísimos y los abusos que también se presentan en muchos casos. ¿Era el camino una demanda contra el Estado que le generó ayer incluso, usted escuchó al presidente ahora hablando de quiénes son los títeres que están ahí en Coprocon? Sí, así es. Vea, nosotros tenemos la obligación de demandar. O sea, esto no es algo que nosotros hayamos hecho por gusto ni por defender intereses de nadie. La Comisión para Promover la Competencia tiene la función y la potestad de impugnar ante la jurisdicción competente, y esa fue una de las atribuciones que se le dio cuando entramos a la OCDE,
todas aquellas normas y resoluciones que vayan en contra de la legislación de competencia. Este decreto en su artículo 4 además viola expresamente la ley de competencia porque dice que los agentes mayoristas o las droguerías tienen que ponerse de acuerdo para distribuirse el margen, y eso es una práctica de colusión, eso es una práctica penada de las más perjudiciales que se contemplan en la ley de competencia, y no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. O sea, tú no puedes poner a competidores a ventilarse, a intercambiar información estratégica o sensible respecto a los costos, y el decreto los está invitando a que se pongan de acuerdo, porque el margen no es individual. O sea, el margen no se establece para cada empresa en lo particular, sino que el margen dice que debe distribuirse entre los competidores del mercado. Y la única forma en que se puedan distribuir el margen es ventilando los costos. Entonces, ya de por sí el decreto está violando la ley de competencia, nos está llevando a realizar una práctica absoluta. Y algunas de las empresas ya se acercaron con nosotros y nos dijeron, bueno, ustedes nos van a investigar, nos van a sancionar si nosotros pues intercambiamos información para cumplir con el decreto, y la comisión pues tiene que investigar porque es parte de su trabajo. Pero al mismo tiempo nosotros entendemos que se les está dejando en incertidumbre jurídica porque si no cumplen el decreto no pueden comercializar. Y si cumplen el decreto violan la ley de competencia y pueden ser sancionados por una práctica absoluta. Entonces, algunas empresas pueden decidir simplemente esperar, detener decisiones de producción o de comercialización mientras se aclaran los nublados del día para ver qué es lo que va a pasar y qué actitud van a tomar las autoridades. Entonces, como autoridad de competencia, nosotros no podíamos simplemente decir, bueno, el decreto está violando la ley, nos vamos a quedar callados porque tenemos la obligación de impugnar. Y por otro lado, ¿qué le vamos a decir a las empresas cuando las investiguemos porque se estén poniendo de acuerdo si la comisión no planteó una demanda para que los tribunales dilucidaran qué se debe hacer en este caso? Claro. Si los tribunales dicen que el decreto debe continuar, entonces ya por lo menos la comisión cumplió. Muy bien. Esperaremos esa decisión entonces. Doña Viviana, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana. Gracias por la explicación. Con mucho gusto. Ella Gracias. es Viviana Blanco, vocera precisamente de esta institución, de la Comisión para Promover la Competencia de Coprocom.